Cordial saludo. Mi nombre es Wilson Alexander Rosero Erazo y mi proyecto de investigación está titulado La evaluación formativa como actividad de fortalecimiento en el desempeño académico de los estudiantes de básica secundaria del municipio de Gualmatán, Nariño, Colombia. Está enmarcada en la línea de investigación pedagógica. Mi facilitadora, la doctora Moraima Esteves. Descripción del problema. La educación en Colombia enfrenta a varios desafíos los cuales dificultan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno de estos problemas está relacionado con los procesos evaluativos, entendido de esta forma como la evaluación, uno de los temas de mayor complejidad en el ámbito de la educación, el cual exige una permanente reflexión y discusión. En los centros educativos y por parte de los docentes se dificulta el buen desempeño de sus estudiantes, teniendo en cuenta que muchos docentes se basan solo en la evaluación sumativa para promover a sus estudiantes de un grado a otro. Por tal razón, varios de ellos no tienen en cuenta la evaluación formativa, lo cual dificulta su implementación efectiva. Algunos otros aspectos pueden ser que muchos docentes no están completamente capacitados para llevar a cabo la evaluación formativa. Aunque existen políticas y programas para fortalecer este tema, los docentes aún no tienen en cuenta sus metodologías, que su evaluación sea continua, una retroalimentación y estrategias de seguimiento en el progreso de los estudiantes. De la misma manera, en el sistema educativo colombiano aún persiste una fuerte tendencia hacia la evaluación sumativa en cuanto a exámenes finales, pruebas estandarizadas, lo cual reduce el espacio para la evaluación formativa que se enfoque en el proceso y en el desarrollo constante de los estudiantes, como también las escuelas públicas, en especial en zonas rurales o marginadas, que enfrentan limitaciones de recursos, los cuales dificulta su implementación. Esto incluye la falta de materiales educativos adecuados, tecnologías de apoyo y un ambiente adecuado para desarrollar una evaluación que realmente favorezca el aprendizaje progresivo. Del mismo modo, el énfasis que se hace en el cumplimiento de estándares nacionales y en la preparación para estos mismos, como las pruebas Saber, las cuales son pruebas estandarizadas por parte del gobierno nacional, haciendo que muchos docentes y escuelas prioricen el contenido a largo plazo en lugar de adoptar un enfoque que evalúe el proceso de aprendizaje durante el año escolar. Además, las desigualdades que existen entre las diferentes regiones del país, como la brecha entre la educación urbana y la educación rural, que afectan la equidad y en la educación. Otro de los aspectos de importancia es la falta de infraestructura y apoyo en áreas más desfavorecidas. Puede hacer que la evaluación formativa no sea tan eficaz y accesible como debería ser. Como también los docentes, debido a las altas demandas y carga administrativa, y a veces no tienen el tiempo suficiente para implementar este tipo de evaluaciones. Esta situación se ve agravada en el contexto educativo, más aún cuando hay hacinamiento en el aula. Por último, muchos docentes y comunidades educativas están acostumbrados a métodos tradicionales de evaluación y pueden mostrar resistencias a los cambios, sus enfoques hacia que sean más centrados en el proceso y que impliquen una retroalimentación constante y una evaluación continua. Por lo cual, hemos tomado como objeto de estudio la evaluación formativa que en el campo de educación tiene impacto directo en el aprendizaje, teniendo en cuenta que busca mejorar los procesos de aprendizaje, se enfoca en la retroalimentación que debe ser constante y el acompañamiento de los estudiantes para que mejoren su rendimiento durante todo el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta que las políticas educativas del Ministerio promueven la implementación de la educación formativa, como también para que los docentes las apliquen en sus clases para así afrontar los nuevos obstáculos que pueden presentar, generando beneficios a los estudiantes en su parte académica, también personal. Por lo cual nos hemos implementado unos interrogantes: ¿cómo implementan los docentes las evaluaciones formativas para el desarrollo de competencias en estudiantes de secundaria para lograr un aprendizaje significativo? Para lo cual nos hemos propuesto un propósito general, el cual es generar reflexiones teóricas sobre la importancia de la evaluación formativa como actividad de fortalecimiento en el desempeño académico de los estudiantes de básica secundaria del municipio de Gualmatán, Nariño,
para lo cual tenemos unos propósitos específicos. El primer propósito es diagnosticar las competencias que más se desarrollan en los estudiantes de secundaria al aplicar la evaluación formativa por parte de los docentes y evaluar su eficacia en el proceso de aprendizaje. Segundo propósito, diseñar un modelo didáctico fundamentado en la evaluación formativa para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tercer propósito, implementar el modelo didáctico de evaluación formativa a estudiantes de básica secundaria para que los docentes ajusten sus métodos de enseñanza-aprendizaje. Cuarto propósito, evaluar los efectos del modelo didáctico de evaluación formativa en el fortalecimiento de los desempeños académicos. Y por último, el quinto propósito, reflexionar sobre la aplicabilidad y sostenibilidad del modelo propuesto en otros niveles educativos. Este proyecto o el presente proyecto se justifica porque la investigación sobre evaluación formativa en la educación de Colombia es de gran importancia por varias razones que impactan directamente en la calidad educativa y en el desarrollo integral de los estudiantes. Este tema es con el fin de mejorar de principal manera la calidad educativa, debido a que la evaluación formativa, cuando se implemente de manera efectiva, permitirá a los docentes identificar las necesidades y dificultades de los estudiantes a lo largo del proceso de aprendizaje. Esto puede ayudar a mejorar la calidad de la educación, permitiendo una enseñanza más personalizada y enfocada a las fortalezas y debilidades de cada estudiante. También tenemos que la propuesta investigativa de evaluación formativa como actividad de fortalecimiento en el desempeño académico de los estudiantes de básica secundaria se suscribe en la línea de investigación pedagógica del Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón, pues esta investigación se enfoca debido a que su gran importancia impacta directamente a la calidad educativa y el desarrollo integral de los estudiantes. Tenemos como antecedentes en cuanto a nivel internacional como López 2023, Pantoja 2021 y Prado 2020, donde ellos hacen estudios sobre la evaluación formativa, dando aspectos importantes y cómo pueden ser mejorar en la calidad educativa utilizando una buena metodología. También nos enfocamos en estudios que se han realizado a nivel nacional como Trejos 2024, Camacho y Asunción 2020, Cardona y Schiacchi 2022, donde la evaluación formativa presenta o contribuye a la inclusión de esos aspectos para mejorar la calidad educativa, aportando a la formación de los docentes, mejorando sus procesos de enseñanza, utilizando unas nuevas metodologías. También tenemos unas bases teóricas como Atkin, Coffey, Kurzweil 2008, donde mantiene que la evaluación formativa implica un reto para el docente, demanda conocimientos sólidos en la disciplina, atención constante a las ideas expresadas por los alumnos, reconocimiento de las dificultades de aprendizaje más comunes y un repertorio de estrategias de enseñanza. También tenemos el concepto que da la Red Iberoamericana de Pedagogía en el 2013, donde afirma que la evaluación de los aprendizajes se constituye en una herramienta para averiguar qué, cómo y cuánto están aprendiendo los estudiantes. También tenemos el concepto que nos da el Ministerio de Educación en el 2020, donde define como un elemento regulador para la prestación del servicio educativo que permite valorar el avance y los resultados del proceso a partir de evidencias que garantizan una educación pertinente. También tenemos a Álvarez 2015, que la evaluación es entendida como una actividad crítica de aprendizaje, en parte integral dinámica de la educación y mirar tanto la adquisición como la producción y reproducción del conocimiento. En cuanto a las bases legales, tenemos que el Ministerio Nacional, la Ley 115, el Decreto 1290, donde en Colombia la evaluación formativa se sustenta principalmente en el Decreto 1290 del 2009, donde se establecen las directrices para la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes, sin dejar
a un lado la Ley 115 de 1994, donde se define el marco normativo de los sistemas de evaluación de los estudiantes en el país. También tenemos decretos como el 3055, decreto 230 y el decreto 272 del 98, donde se establecen las bases del sistema educativo colombiano, donde se aborda la evaluación que debe ser continua e integral, dividiendo el año en periodos iguales, donde se establecen los principios y fines de la educación en Colombia, incluyendo la evaluación como un proceso continuo para mejorar el aprendizaje. En cuanto al horizonte metodológico, tenemos que el método de el paradigma se enmarca en un enfoque cualitativo, debido a que está orientada a interpretar y describir los fenómenos sociales y por consiguiente en los educativos, haciendo un énfasis al estudio de los comportamientos de las personas. Tenemos un paradigma que es sociocrítico, porque se introduce la ideología de forma explícita y autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales, y un método de investigación-acción, donde además de permitir reconocer las características del contexto, analizar las relaciones y conexiones existentes entre los agentes educativos para posibilitar e identificar en el diario de vivir de la escuela. Tenemos como las siguientes fases del método. Una primera fase del método que vamos a diagnosticar, donde se realizará mediante grupos focales iniciales con el objetivo de identificar y analizar las dificultades conceptuales que se presentan acerca de la evaluación formativa. Luego vamos a diseñar un diseño participativo de un modelo didáctico fundamentado en la evaluación formativa, para luego pasar a la implementación de este modelo didáctico basado en la evaluación formativa con una observación y un registro, para luego hacer para pasar al método, a la fase de evaluar mediante grupos focales posteriores y evaluar el impacto del modelo educativo con este tema, para por último pasar a la reflexión, donde la evaluación del modelo por pares y docentes externos que evalúan el impacto didáctico y reflexionar sobre la aplicabilidad y sostenibilidad del modelo propuesto para otros niveles educativos. Los sujetos informantes. Se seleccionó la institución educativa técnica Santo Tomás, ubicada en la zona rural del municipio de Gualmatán, un corregimiento llamado Cuatis del departamento de Nariño, en Colombia. Esta institución ofrece los niveles de preescolar, básica, primaria, secundaria, media, técnica, y de la cual se tomó 10 docentes que laboran en la institución. Como técnicas e instrumentos de recolección de información, se va a tener en cuenta la observación participante, la entrevista, el grupo focal, para luego de esto hacer una recolección, análisis, organización y análisis de la información, organizando los registros, transcribiéndolos en unos formatos físicos o electrónicos, para luego clasificarlos en formatos de acuerdo a la técnica que se haya utilizado, codificarlos, hacer la construcción de categorías, subcategorías, mirar los hallazgos para luego hacer la construcción teórica. En cuanto al rigor científico, se refiere a la aplicación sistemática de estándares metodológicos que se busca la validez, confiabilidad y reproducción, en la cual se va a diagnosticar la situación, se va a planificar e implementar acciones, se va a observar y evaluar para luego reflexionar en esto, haciendo una triangulación entre la informante, la teoría y el investigador. En cuanto a los planos del conocimiento, la parte ontológica, se vincula a esta investigación porque va a cuestionar cómo se entiende el aprendizaje, además del papel que tienen tanto los docentes y estudiantes al momento de la implementación de la evaluación formativa. En cuanto a la parte epistemológica, se vincula porque el investigador es quien estudia, evalúa y critica el conjunto de problemas que se presentan en el proceso de producción del conocimiento científico. En el plano teleológico se vincula porque se puede hacer una interpretación desde la parte filosófica con el fin de poder abordar la realidad que se está analizando, en este caso la implementación de la evaluación formativa. En cuanto al plano axiológico, se explica el papel e importancia de la investigación, considerando los valores que el investigador asigne a su investigación. Y en cuanto a la parte del plano metodológico, se refiere al diseño de los estudios, los diferentes métodos, procedimientos que se emplearon en cuanto a la investigación.
La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Jean Francois. Muchas gracias.